A los 15 años, el padre emperador me pidió que echara a suertes un pretendiente. Entre las opciones estaban mi admirado gran Tudor Winston y el general Killian, a quien yo mismo había criado. Sin embargo, no elegí a ninguno. Porque en mi vida pasada, había elegido a Winston entre todos. Mi media hermana Mireille cayó en una depresión, y el día de mi boda, se prendió fuego. Al año siguiente de nuestro matrimonio, mi esposo usurpó el trono y me relegó a un segundo plano por ser una prostituta militar. Antes de irse, dijo, si no fuera por tu poder, me obligaste a ceder, ¿cómo habría podido Mireille acabar con su vida embarazada de mi hijo? 5 años en la frontera, sufrí una humillación interminable. Finalmente Adinchov me lo contó. Tras mi 10º aborto, enfermé y los soldados me abandonaron en una fosa común para que muriera. Pero entonces el general Killian me tomó y me convirtió en una mujer jarrón, para ser enviada a Yammie como juguete. Antes de morir, dijo, Mireille era pura e inocente. Fue debido a sus orígenes humildes que su vida fue tan trágica. Quiero que sufras más que la muerte para expiar su vida. En este renacimiento vacié mi suerte y decidí casarme con el tirano de la frontera norte. En la corte, cuando el eunuco a cargo me entregó la caja de la suerte, no la tomé, bajo la mirada de todos los ministros. Hablé con calma. Padre emperador, no necesito echarlo a suertes. Ya tengo a alguien en mente. En un instante los funcionarios armaron un alboroto. Esto se debía a que, como la hija legítima más querida del padre emperador, quien se casara conmigo se apoderaría directamente del poder de la mansión de la princesa y del favor del padre emperador. ¿No es el amante de la princesa Winston o Killian? ¿Será que los quiere a ambos? ¿Se está complaciendo con su afecto?, preguntó un ministro. Winston es indiferente a las mujeres. Y en estos años, la única que podía estar cerca de él era la segunda princesa. Mireille, la princesa mayor, debía estar aprovechándose de su poder para robarle el amor a alguien. Caminé directo al horno, a la caja con la nota dentro y a las llamas. Ni con Winston ni con Killian me casaré. Desde lejos vi cómo el rostro gélido e impasible de Winston se quebraba. Killian, tras haber satisfecho mi ansiedad, se quebró. Cuyo ceño se había fruncido, finalmente se relajó. Ambos se inclinaron. Pero Winston habló primero. Hace tiempo que siento cariño por la segunda princesa. Y le pedí a su majestad que nos concediera matrimonio. Killian entreabrió los labios. Sus manos, que una vez habían matado a innumerables enemigos en el campo de batalla, se apretaron con tanta fuerza que le reventaron las venas. A mi lado. Mi hermanastra Mireille. Con los ojos enrojecidos, Winston levantó la vista tímidamente. No soy digno de ti. Winston se adelantó y le estrechó las manos con fuerza. Mireille. Eres la única persona a quien amo en esta vida. Proclamaré al mundo que eres mi legítima esposa. Entonces levantó la vista y me miró fijamente. Su mirada fría como el colmillo de una serpiente. Padre emperador. Tras un largo silencio. Asintió. Esta es la primera vez que el gran tutor me hace una petición así. Y consiento. En mi vida pasada. Para entonces el padre emperador ya había sido despojado de su poder. Y Winston, como maestro nacional, ya había tomado el control del imperio. Naturalmente había cumplido mi obsesión. El padre emperador no tenía derecho a negarse. Todos sabían que admiraba a Winston. Y que quería acercarme a él. Incluso me mudé a un templo para orar. Así que todos asumieron que me opondría a este matrimonio. Pero simplemente sonreí y le dije al padre emperador que estaba ansioso por visitar los establos. Al doblar la esquina, una daga fría me presionó el cuello. El penetrante aroma a pino me envolvió. Levanté la vista y me encontré con la mirada feroz de Killian. El rostro que tenía ante mí era idéntico al que había visto antes de morir. Y el terror y el dolor de mis últimos momentos regresaron. Haciéndome temblar. Conmigo aquí. No me harás daño ni me enfermarás ni un poquito. Tras un breve susto, me acerqué más a la daga. Mi rostro pálido se tranquilizó. Parece que Killian de verdad ama a mi media hermana. No te preocupes. Killian. Esta princesa no quiere un perro desleal.
Y tú nunca llamarás mi atención. Quizás desconcertado por mis acciones. La mano de Killian, normalmente firme en el campo de batalla, tembló levemente. Sacó la daga y con los labios apretados murmuró: Princesa. Espero que no estés fingiendo seducirme. Entonces Avalor suspira. Desapareció. Reflexionando sobre su extraño comportamiento, me di cuenta de que también habían renacido. Menos mal. Esta vez no lo elegiría. Ni interferiría con su amor por Mireille. Después de unas vueltas por los establos, regresé al palacio. Pero en cuanto entré al patio, vi al padre emperador. Padre emperador. ¿Qué lo trae por aquí? Corrí alegremente hacia él. Como un pájaro que regresa a su nido. Él, tras haber perdido su autoridad pública, me dio una palmadita en la cabeza y suspiró profundamente antes de preguntar. Kailan. Llevas tanto tiempo insistiendo en casarte con Winston. ¿Acaso has cambiado de opinión repentinamente por algún mal genio infantil? Negué con la cabeza y le aseguré solemnemente al ver su persistente duda. Tiré suavemente de la manga de su túnica de dragón e hice un puchero. En el pasado, Kailan era un insensato. Pero ahora lo he superado. Y tengo a alguien que realmente quiero. De ahora en adelante, nunca volveré a preocupar al padre emperador. Bajé la mirada y no pude contener las lágrimas. El padre emperador había servido fielmente al pueblo toda su vida. Pero sufrió daños y murió a causa de la conspiración entre Winston y Tomoya. Merael había afirmado que el padre emperador nunca la había favorecido. Kailan lo decapitó y colgó su cabeza en la torre de la ciudad para que quedara expuesta durante 30 días. Esta vez protegería el reino del padre emperador y no permitiría que volviera a sufrir por mis insensatas decisiones. Llamé a mi criada personal para que trajera la sopa nutritiva que había preparado y se la entregué al padre emperador. El padre emperador debe cuidar su salud y quedarse conmigo. Debes presenciar el matrimonio de Kailan con un príncipe digno. En los últimos días, a medida que el poder se iba reduciendo gradualmente, el padre emperador había perdido su antiguo vigor. Me observó con asombro durante un rato. Entonces dejó escapar un suspiro bajo. Con una expresión alegre, dijo: ¿Kailan de verdad tiene a alguien a quien amar? Siempre y cuando te guste. Estoy de acuerdo. Es el nuevo Khan de la frontera norte. Cuando llegó al palacio como rehén, hace tantos años, ya le había cogido cariño. Así que Kailan está dispuesto a ir a la frontera norte para la alianza matrimonial. Tadeo nació de una cortesana. Sin embargo, fue tan sobresaliente que triunfó sobre todos los príncipes en la guerra de sucesión. Tras ascender al poder, dejó el harén vacío. Y el mundo creyó que era despiadado. Solo después de morir en mi vida pasada y de que mi alma abandonara mi cuerpo, vi a Tadeus recogiendo mis restos. Mi alma flotaba en sus aposentos. Y lo oía. En sus sueños. Llamando mi nombre. Kailan él. Esta vez. Aunque desconocía sus motivos, al menos podía estar segura de que no me haría daño. Además, esta alianza matrimonial también ayudaría al padre emperador a recuperar el control del trono. Al ver mi rostro enrojecido, el padre emperador finalmente creyó mis palabras y griega. Con una sonrisa relajada, dijo: enviaré un mensajero a la frontera norte. Mientras tanto, deberías pasar más tiempo con tu abuela real antes de la boda. Durante el próximo medio mes. Después de visitar el palacio de mi abuela, iba a los establos. En el pasado, debido a la preferencia de Winston por las chicas delicadas, me esforcé mucho por imitar a Meral. Incluso renuncié a la libertad de galopar por el campo y aprendí a recitar poesía y a bordar. Humildemente actuando como su sustituto con la esperanza de que me notara aunque fuera un segundo. Pero ahora, viviría la vida que quería. Ese día, justo al llegar a los establos, oí gritos mezclados con el sonido de pasos. Meral estaba sentado en un caballo desbocado. Gritaba pidiendo ayuda. Winston. El caballo está fuera de control.
Por favor, sálvame. Winston levantó el arco que tenía en la mano. La punta de flecha apuntaba directamente a mi rey Feng. No tengas miedo. Moral. Le dispararé ahora y lo detendré. Este era el rey Feng. El que yo mismo había entregado. La que creció conmigo. También era la única compañera y familiar en este profundo palacio con quien pude ser yo misma tras la muerte de mi madre. Podía ser traviesa. Pero ella jamás dañaría a nadie intencionalmente. Antes de que Winston pudiera disparar la flecha, corrí hacia adelante. Frenético. Y lo bloqueó. Por favor. No la mates. El rey Feng es obediente. Solo tiene miedo y no le hará daño a nadie. Déjame calmarla. Y se detendrá. Winston se congeló. Y su voz se volvió fría. Cualquiera que intimide a Meral pagará el precio. No solo este miserable caballo. Pero también la persona. Durante los años en el templo, Winston siempre había amado mi presencia. Pero una vez cuando el rey Feng resultó gravemente herido, Winston pasó por allí y oyó mis gritos. Me lanzó un frasco de medicina y con paciencia me ayudó a curar las heridas del rey Feng. Antes de irse me dijo que todos los seres vivos tienen alma. Si lo crías, eres su amo y debes protegerlo de cualquier daño. Sus largos dedos rodeaban un rosario. Y la fría luz de la luna se proyectaba sobre su hábito monástico. Como una deidad que ofrecía salvación al mundo. Fue esa noche que me enamoré perdidamente de él. Al oír los gritos de dolor del rey Feng por la herida en su pierna, apreté los dientes y me arrodillé. Winston, te pido disculpas por los enredos de mi pasado. De ahora en adelante. Nos separamos. Los ojos de Winston parpadearon. Quizás con incredulidad. Lo juré apresuradamente al cielo. Si no me creen, juro que si vuelvo a aparecer ante ustedes sin ir a él en esta vida, moriré miserablemente. La frontera norte era remota. Y las posibilidades de volver a ver a Winston ya eran escasas. Sin mostrar más sinceridad, me golpeé la cabeza contra el suelo con desesperación. Intentando hacerle cambiar de opinión. Por favor. No lastimes al rey Feng. Winston. Ella es la única reliquia que me dejó mi madre. Winston finalmente levantó la mirada. Sus ojos se detuvieron brevemente en la mancha ensangrentada de mi frente. Su expresión era de asombro. Durante todos estos años, había sido altivo y arrogante. Pero esta era la primera vez que bajaba la cabeza ante Winston. Después de que mi padre perdiera el poder, ya no tenía capital para el orgullo. No solo mi vida. Pero sospechaba que incluso el cambio de dinastía sería una tarea que Winston podría llevar a cabo. Finalmente se había ablandado. Winston relajó los dedos. Apartó la flecha lentamente. Pero justo entonces. El grito desesperado de Nirael resonó en el campo a lo lejos. Winston. Hay un precipicio más adelante. Mi hermana mayor siempre me ha desagradado. ¿De verdad vas a escucharla y verme morir? Viendo su espalda resuelta. Winston cerró los ojos. Y cuando los abrió de nuevo, la vacilación en sus ojos desapareció. Sus movimientos fueron rápidos y decididos mientras apuntaba a la cabeza del rey Feng. No lastimes a mi rey Feng. Casi al mismo tiempo monté el caballo más cercano y galopé hacia él. Intentando detenerlo, perseguí a Nirael y la alcancé justo cuando estaba al borde del acantilado. Vi que el rey Feng se había detenido. Di un suspiro de alivio. Pero al instante siguiente Nirael me dedicó una extraña sonrisa. Ella azotó al caballo. Lo cual lo sobresaltó. Y con un grito de desesperación. Winston. Sálvame. La tiraron al suelo. Golpeado en la cabeza. Antes de que Nirael pudiera caer, la agarré y la empujé hacia un lugar seguro. Pero mi rey Feng seguía desaparecido. Si tuviera otra oportunidad, seguiría sin poder cambiar nada. La mancha roja en el suelo me atravesó el corazón, haciendo que el dolor sordo en mi pecho fuera insoportable. Cuando recuperé el sentido,
Perdí el equilibrio y caí hacia atrás por el impacto. Presa del pánico, dos manos fuertes me sujetaron de repente. Me apretaba con fuerza. Quizás estaba delirando. Pero habría jurado que vi a Winston. Sus ojos rojos. Me abraza fuerte y grita. Caelan él. No puedes morir. Cuando volví a abrir los ojos, vi el rostro de Nirael surcado de lágrimas. Hermana mayor. Te portaste mal para llamar la atención de Winston. Pero ¿cómo pudiste sujetarlo y arrastrarlo por el precipicio? El médico dijo que una piedra afilada casi le atravesó el corazón. No despertará. Parecía querer decir más. Pero Winston la interrumpió de repente. Ya basta. Nirael. El hombre levantó la mano para secarle suavemente las lágrimas de la mejilla, y la abrazó mientras se alejaban. Al regresar, Winston volvió a ser el hombre indiferente que conocía. Baar no dice nada. Si te gusta puedes elegir cualquiera de los caballos de guerra de sangre Van que nos envían las regiones occidentales. Lo miré a los ojos. El caballo de mi hijo. No es un objeto. Me enseñaste eso como su maestro. Debo proteger al rey Feng, a Hanning Galstilbe y a Sasan. Winston. El monje Beki que siempre se había abstenido de matar y seguía los principios budistas. Sin dudarlo. Disparé a mi amado caballo por culpa de Nirael. Por un instante. No podía distinguir si era el dolor en mi cuerpo o el dolor en mi corazón. Solo podía aferrarme a la manta con fuerza. Mantuve la cabeza en alto. Pero las lágrimas me traicionaron y brotaron sin control. De repente mi visión se oscureció. Y caí al suelo sin control. Winston instintivamente extendió la mano para protegerme. Pero en ese momento. La puerta se abrió de golpe. La criada personal de Nirael entró corriendo. Ansiosa. Winston. Algo anda mal. Han envenenado a la princesa. La doctora confirmó que el veneno estaba oculto en los cosméticos. Dudó un momento. Luego añadió. Los cosméticos eran un regalo de la princesa mayor a la segunda princesa. Winston me apartó con fuerza. Su expresión era fría como el hielo. Caelan él. Para alguien tan vil como tú. De verdad creí tus mentiras. Él ordenó. Llévala a arrodillarse frente al saco y a los aposentos de la princesa. Y no la dejes levantarse hasta que Nirael despierte. Uno de los guardias de Winston se adelantó para sacarme a rastras. En ese momento me obligaron a arrodillarme. El dolor en las rodillas al golpear el suelo me hizo llorar. Pero Winston giró la cabeza y se burló. Deja de fingir. Después de un truco. Ya no funciona. Nunca me creyó. Ya no necesitaba explicarle nada. Me obligaron a arrodillarme frente a la habitación de Nirael toda la tarde. Después del sol abrasador, el cielo se nubló y empezó a llover con fuerza. Finalmente rumbo al ojo de Felwean. Al anochecer, me costó levantarme del suelo. Solo para ser empujado con fuerza de nuevo. Me giré y vi a Caelan. Su rostro estaba lleno de furia. Su gran mano me agarró del hombro con fuerza. Y su voz tenía un tono severo y exigente. Sé que estás molesto porque Winston eligió a Nirael antes que a ti en el tribunal. Pero no esperaba que tus métodos fueran tan viles. Envenenarla. Un dolor punzante en mi pecho. Y un sabor a cobre me llenó la garganta mientras la sangre se derramaba de mi boca. Caelan se detuvo un momento. Su disgusto era evidente cuando dijo a regañadientes. Winston le pertenece a Nirael. Ni se te ocurra robárselo. Si tienes que casarte. Yo. Puedo casarme contigo. Levanté la cabeza. Y arrojé mis lágrimas a la lluvia. Vi el rostro frente a mí, lleno de dolor reprimido, fusionándose con el rostro del joven que conocí en la jaula del mercado negro. Ese día, estaba jugando en la empalizada. Al pasar por el mercado negro, la delgada mano de Caelan me había tirado de la ropa. Había dicho. Por favor. Llévame lejos. Vi en él la impotencia que una vez sentí.
Excepto que esta vez nadie me ayudó. Así que cuando tuve el poder, decidí salvar a Caelan. Lo compré y lo traje de vuelta al palacio. De ahí en adelante, éramos inseparables. Le puse Caelan y le deseé una vida llena de felicidad y salud. Le enseñé a leer personalmente. Toma un bolígrafo y practica la escritura. Y Caelan cumplió su promesa. Siempre aparecía para protegerme cuando llegaba el peligro. Pero cuando despertaba de una pesadilla, necesitaba consuelo con el llanto de mi madre. Caelan me apartó. En ese momento, dijo con calma: Princesa, hay una diferencia entre amo y sirviente. Pensé que era por un trauma pasado, su aversión a que lo tocaran. Su indiferencia hacia las mujeres. Hasta que lo pillé una noche, borracho y agarrando mis rieles bajo la ropa. Su rostro se sonrojó en la oscuridad. Y más tarde, cuando Myriel y yo fuimos rodeados por bandidos durante una excursión. Caelan, mi guardia personal, por primera vez violó su deber y decidió proteger Myriel. Mientras me desplomaba. Una flecha en mi cuerpo. Mi visión se nubló. Escuché una conversación que me destrozó el corazón. ¿Por qué Caelan me salvó primero? Solo soy una princesa abandonada e ilegítima. A nadie le importaría si muriera. Me importa la princesa. Me preocupo. En shock. Pregunté, ¿quién es más importante para ti? ¿Yo o mi hermana? Mi corazón pendía de un hilo. Esperando su respuesta. El deber del sirviente es proteger a la princesa mayor. Pero a ti. Segunda princesa. No es lo mismo. Pero parece que siempre olvido el dolor una vez que la herida sana. Hace un momento estaba triste por su rechazo. Y al momento siguiente. Me alegró ver su capa sobre mis hombros y sus palabras. Siempre esperaré afuera. Princesa. Caelan podía influir en mis emociones con tanta facilidad. Justo como ahora. Una sola mirada suya me encogía el corazón de anhelo. Olvidé que los lobos nunca se pueden domesticar. Ya que es así, debería liberarlo. Hermana. Puedes atacarme todo lo que quieras. Pero no más a Caelan. Mirando hacia la voz, me vi protegido bajo el paraguas de Winston. Nuestras miradas se cruzaron. Ella reprimió su expresión de suficiencia. Se mordió el labio fingiendo agravio. Apreté los puños. Mis nudillos se pusieron blancos mientras me secaba la lluvia de la cara. Sonreí levemente. Pronto me voy del palacio. Y ya sea Winston o Caelan. Lucharé contigo por ellos. ¿Qué tonterías dices? Se oyeron dos voces a la vez. Winston. Sus ojos rara vez mostraban sorpresa. Ahora delataba una oleada de emoción. Mientras el rostro de Caelan se ensombrecía aún más. Quizás el sonido de la lluvia ahogó sus palabras. Pero alcé la voz para asegurarme de que me oyeran. Dije. Winston. No me aferraré más a ti. El enredo del pasado fue mi propia vergüenza. ¿Y la tuya? Caelan. Siempre quisiste estar al lado de Mireille para protegerla. Ahora. Puedes irte. Dicho esto, busqué el brazalete que llevaba en la muñeca. Era el mismo brazalete que le había puesto cuando entró en la mansión de la princesa a los 12 años, símbolo de su eterna lealtad hacia mí. Caelan se apartó instintivamente agarrando el brazalete con fuerza. ¿A dónde irás? A marcharte. ¿De verdad crees que puedes abandonar tu identidad de princesa y la riqueza de esta vida? Después de años de ser la princesa mayor y dominante. Finalmente lo solté. Pero el corazón de Caelan parecía haberse roto en un vacío. Debió de ser demasiado repentino. La alegría de poder estar cerca de Mireille lo había abrumado tanto que no pudo reaccionar. Aún no termina el juego de la princesa mayor de hacérsela difícil. Winston frunció el ceño. Su voz era fría como el hielo. Pero su mano, escondido en su manga, temblaba levemente. Estaba hecho.
Aunque ya se habían dicho despedidas. Ya no habría remordimientos. Me giré y con la ayuda de mi melena, me alejé. Esa noche me desperté aterrorizado por una pesadilla y me tambaleé fuera de la cama. Pero tan pronto como abrí la puerta, me golpearon y caí inconsciente. Vete. Casarte fue demasiado fácil para ti. Cuando recuperé el conocimiento, vi a Mireille. Su fachada de debilidad había desaparecido. Su expresión silbaba con malicia. Detrás de ella había un grupo de hombres harapientos. Al verme se estremecieron. Mireille arqueó una ceja encantada. Hoy te revolcarás en la tierra con hombres salvajes. ¿Quién querría todavía a una mujer tan corrupta como tú? Instintivamente di un paso atrás. Intenté razonar con ella. ¿No temes que se den cuenta de tus actos y arruinen tu imagen? No significo nada para ellos. ¿Para qué arriesgarse? Mireille rió con furia. Sus ojos ardían de celos y locura. Te arruinaré por completo para que solo me tengan a mí en sus corazones para siempre. A su señal, los mendigos se lanzaron hacia adelante. Desesperados por sobrevivir. Agarré una base cercana y se la tiré a Mireille. En medio del caos me lancé contra la puerta y salí corriendo. Oí sus pasos pesados y su respiración agitada detrás de mí. No me atreví a detenerme. Pero cuando vi esa figura familiar con túnica negra en la esquina, finalmente respiré aliviado. La mirada de Winston se posó en mis pies. Estaban ensangrentados por las piedras afiladas. Y se detuvo un momento. ¿Qué pasó? Abrí la boca, lista para expresar mi queja. Pero antes de que pudiera hablar, una figura frágil se abalanzó frente a mí y cayó en los brazos de Winston. Mireille se interpuso entre nosotros, apretando fuertemente su cintura mientras me miraba con lástima. Winston, me alegro mucho de que hayas venido. Mi hermana mayor trajo a estos mendigos aquí para arruinar mi castidad. Solo para evitar que me casara contigo. Sollozó. Su rostro reflejaba el miedo de quien había escapado felizmente del desastre. Winston. Tras calmar a su princesita. Nos mirabas como el rey del infierno. ¿Quién te ordenó arruinar la pureza de Mireille? Confiesa y te perdonarás. De lo contrario, haré que desees no haber nacido. Apretó con tanta fuerza su rosario que se esparció por el suelo. Los mendigos gemían de miedo. Completamente perdido. Por fin. Bajo la fría mirada de Mireille. Uno de ellos se arrodilló y dijo, fue la princesa mayor quien nos obligó a hacer esto. Una vez escuché la confesión. Los ojos de Winston brillaron de rojo. Se inclinó y me agarró del cuello con fuerza. Caelan. Si no hubiera llegado a tiempo, la habrías matado. Me encogí impotente en un rincón. No fui yo. Winston. No fui yo. No puedes hacerme esto. Mi doncella Coraline se interpuso ante mí. Me defendió con fiereza. No fue mi ama. Lo juro por mi vida. Fue la segunda princesa quien envió gente a manchar el honor de la princesa. Winston dudó un momento. Pero Mireille rompió a llorar. Winston. Coraline es la persona de mi hermana. Solo está inventando mentiras para protegerla. En cuanto Winston se enteró de esto, me apartó de inmediato. Su voz era fría como el hielo. Hazle lo que ella te mandó hacer a la segunda princesa. Rápidamente, tras haber alimentado mi obsesión, le quité la ropa. Dicho esto, docenas de manos sucias me alcanzaron. Me revolvieron el estómago. Luché desesperadamente. Pero fue inútil. Cuando solo me quedó una fina prenda interior, dejé de luchar y me mordí la lengua. Pero justo cuando estaba a punto de acabar con todo, Caelan apareció y me detuvo. Quiero morir. Ni siquiera has espiado lo que le hiciste a Mireille. ¿Y quieres escapar por la muerte? Sí, no. Ni siquiera merecía el derecho a morir. En esta vida.
Aunque intenté evitarlos por todos los medios, no pude escapar del inevitable resultado, ser torturado hasta la muerte por Mireille. La sangre y la bilis me subieron a la garganta. Y me desplomé en el suelo, sintiendo como si me hubieran vaciado toda la vida. A mi lado, Caelan ordenó a sus subordinados. ¿Por qué no han llamado aún al médico? Manténganla con vida. Para que el viejo emperador no culpe a Mireille por esto. Su tono parecía cargado de urgencia. Pero las siguientes palabras fueron como un balde de agua helada. Me despertaron de golpe. Solo llamaré al médico cuando te disculpes con Mireille. Me arrodillé en ropa interior. Sentía la mirada de los sirvientes que pasaban. Algunos me miran furtivamente, ya sea chismeando o compadeciéndose de mí. Sí, también con deleite. Una vez fui la princesa mayor favorita. La niña de los ojos de mi padre. Pero ahora había perdido su poder. Salvo por la moderación de la opinión pública. Winston y Caelan no dudaron en atenderme. Media hora después, Caelan había perdido la paciencia. ¿Sigues sin disculparte? Entonces no te arrepientas. Trajeron un horno enorme. Llamas ardientes. Caelan extendió la mano. Y se desplegó un pergamino, mi único retrato de mi difunta madre. Cuando la extrañé en la oscuridad de la noche. Miraba el retrato. La imaginaba de pie junto a mí. Solo Caelan sabía dónde lo guardaba. Nuestras miradas se cruzaron. Y comprendí exactamente lo que estaba a punto de hacer. El niño que había criado con mis propias manos. El que había estado a mi lado día y noche. Conocía perfectamente mis debilidades. Sabía exactamente dónde golpear para obligarme a inclinar la cabeza. Mi último atisbo de resistencia se quebró. Golpeé mi frente contra el suelo y me disculpé. Las lágrimas corrían por mi rostro. Es mi culpa. Nunca debí haber albergado pensamientos tan maliciosos hacia Muriel. Me disculpo. Winston. Caelan. Pueden hacer lo que quieran. Mátame o tortúrame. Pero por favor, no quemes el retrato de mi madre. El carruaje de la frontera norte vino a buscarme ese día. Que además coincidió con el cumpleaños de Muriel. Este año. Quería pasar su cumpleaños en un jardín detrás de un templo en la montaña. Y como en años anteriores, Winston y Caelan la acompañaron con cariño. El día que regresaron al palacio, Winston fue personalmente a los establos y escogió un potro recién nacido. En cuanto Muriel vio el caballo, ella frunció el ceño a su asistente. Llévate a este asqueroso animal. Es asqueroso. Pero cuando recordó que estaba a punto de irme, se sintió un poco aliviada. Cuando llegó Winston, presenció esta escena por casualidad. Era la primera vez que veía a Muriel tan petulante y desdeñosa. Sin embargo, recordando cómo un caballo la había asustado no hacía mucho, comprendió su aversión. En un instante, encontró una excusa para restarle importancia a su comportamiento. De regreso al palacio, recordaba una y otra vez la expresión de sorpresa y alegría que vi en mi rostro cuando vi el caballo por primera vez. Incluso rechazó la invitación de Muriel y fue directo a la residencia de la princesa mayor. Pero después de buscar, el lugar estaba vacío. Luego regresó a la pequeña habitación del templo donde yo me había alojado. Junto a la suya. Pero cuando abrió la puerta, todo había desaparecido. La habitación no era lo único vacío, también lo estaba su corazón. Winston no se detuvo ni un segundo antes de regresar corriendo al palacio. Exigente. ¿Dónde está la princesa mayor? Cuando los sirvientes dudaron, oyó la respiración agitada de Killian. ¿También buscas a Kailene? Ya se fue a la frontera norte para casarse. El carruaje partió ayer. Los sirvientes del palacio tartamudearon. La procesión de su boda fue tan grandiosa. No entiendo por qué al maestro nacional y al general parece que se les mantuvo en la ignorancia. Winston y Killian. Sin decir palabra, fui directo al palacio a confrontar a mi padre. Su Majestad. En unos días. Será el cumpleaños de la princesa mayor.
Killian y yo estábamos hablando de prepararle una sorpresa. Winston me propuso matrimonio. Mi Kailene no está en el palacio. No hay necesidad de celebrar cumpleaños, dijo mi padre. Un matiz de tristeza se notaba en su voz al mencionarme. ¿No estás en el palacio? ¿Dónde se ha metido la princesa? Winston y Killian entraron en pánico. Mi padre no dijo nada más. Y le pidió a un eunuco que les entregara una invitación de boda. Tras una sola mirada, Winston perdió su compostura habitual. Su Majestad. ¿Desde cuándo la dinastía Su ha tenido que sacrificar la felicidad de una princesa para lograr la paz? Killian examinó la invitación repetidamente, buscando cualquier indicio de falsificación. Pero todo era legítimo. Frustrado, le arrebató la invitación de las manos al eunuco y la hizo pedazos. Puedo liderar tropas a la frontera norte para sofocar el caos y traer de vuelta a la princesa mayor sana y salva. Pero mi padre, acariciando su barba canosa, lo interrumpió. Esta propuesta de matrimonio fue iniciada por Kailene, la Anmi. El joven gobernante de la frontera norte es un hombre capaz y a quien ella ama. ¿Cómo podría hablarse de sacrificio? ¿Amante? Winston sintió como si le aplastaran el corazón con un martillo. La ira se mezclaba con una emoción que ni siquiera podía identificar. Siempre había declarado que no me casaría con nadie más que él. Sin embargo, ¿cuándo había cambiado de opinión? Killian apretó los puños con fuerza. Su voz estaba impregnada de una amenaza velada. Su Majestad Payasadar. Por favor, reconsidere. La princesa no lo sabe. Pero la reputación de Tadeo lo precede. Al ver que no cedían, mi padre finalmente presentó una carta. El rey de la frontera norte prometió ofrecer 10 ciudades como dote. También dio su palabra de que, mientras gobierne, jamás declarará la guerra a nuestra dinastía. Miró fijamente a Winston. Recordó de repente las injusticias que había sufrido a su lado. Replicó. Si a Tadeus le falta sinceridad, entonces estás diciendo que las innumerables heridas de Winston a Kailene fueron actos de buena voluntad. Yo había amado profundamente a Ransd y me había sacrificado tanto por él. Y mi padre lo había presenciado todo. Incapaz de intervenir. Todo porque me volvía terco y desafiante. Ahora, viendo a su amada hija arrepentirse de sus decisiones. Mi padre no tenía motivos para cuestionar a nadie. ¿Y a ti, Killian? Si no fuera por el deseo de Kailene el día de su ceremonia de mayoría de edad, darte la oportunidad de ascender en el ejército, jamás habría elegido a un hombre tan imprudente como tú. ¿De qué sirve tu habilidad si no ves lo que tienes delante? Así que el único deseo de Kailene había sido para su futuro. El corazón de Killian se alivió, al darse cuenta de que él aún ocupaba un lugar en su vida. Si tan solo pudiera reunirse con la princesa mayor y disculparse, ella seguramente abandonaría su terquedad y jamás llevaría a cabo el matrimonio. Después de abandonar el palacio, Winston regresó a casa. Desorientado. Con la mente aturdida. Ni siquiera vio a Muriel esperando en la puerta con una caja de comida. Winston. ¿Por qué te ves tan mal? ¿Qué pasó? ¿Cuándo formalizará el emperador nuestro matrimonio? La voz de Muriel era tan dulce como siempre. Pero en ese momento, lo encontró insoportablemente molesto. Desde el momento en que renació en la corte, había decidido casarse con Muriel. Para cambiar el desenlace de su vida pasada. ¿Pero por qué ahora? Cuando pronto podría casarse con la mujer que había amado durante 2 vidas. ¿Le parecía todo una carga? Le dolía el pecho. Y cuanto más sonreía Muriel, más le rondaban la mente Cal y ese rostro surcado de lágrimas de aquel día. Al ver el silencio de Winston, Muriel se sintió desanimada. Su comportamiento era demasiado extraño. No pudo evitar temer, ¿sabría algo? Reprimiendo su preocupación, preguntó con cautela. Winston. ¿Te arrepientes? No. Por fin. Sintió alivio. Afortunadamente. No se había descubierto que ella había planeado que Cal y los dos sufrieran daño.
Así que se acercó de nuevo, intentando tomar la mano de Winston, haciendo pucheros mientras volaba. Tengo hambre. Cenemos juntos. Pero esta vez, Winston se apartó de ella. Adelante, come. Todavía tengo asuntos oficiales que atender. Después de que Winston me despidiera fríamente, Muriel, igual que antes, corrió directo a la mansión del general a buscar consuelo. Aún llevaba en su vientre al hijo concebido de una aventura secreta. Para asegurarse de tenerlo legalmente, se había esforzado al máximo para añadir perfume a la habitación de Winston y crear la ilusión de intimidad. Ahora, con su embarazo empezando a notarse, no podía permitirse el lujo de fracasar. Aunque Winston no fuera de fiar. Aún quedaba Killian. No. Quería casarse con ella. Y todo lo que había hecho a lo largo de los años lo había hecho en silencio. Lo había visto todo. Solo fingir que no se daba cuenta. Y hacerse la débil para expresar sus quejas era la mejor manera de tener un plan B cerca. Pero esta vez, cuando intentó arrojarse a los brazos de Killian, el hombre la evitó con calma. Sin la habitual paciencia reconfortante, le dijo que esperara fuera del estudio mientras él cumplía con sus obligaciones. La dejó allí toda la tarde. Finalmente Jeannin se despidió. Cuando anocheció y se abrió la puerta, Muriel tenía los ojos rojos. Estaba a punto de actuar como si fuera un compadre. Pero Killian se distanció y preguntó con frialdad. ¿Por qué no te has ido todavía? Killian. Ha pasado tanto tiempo desde que vimos la luna juntos. ¿Puedo quedarme aquí esta noche? Ya es de noche. Princesa. Con tu boda con Winston acercándose, no es apropiado que te quedes aquí. Su negativa fue distante e indiferente. ¿Cuándo dejó de menear la cola el ansioso perrito faldero? Muriel, que nunca había sido sometida a tanta frialdad, reprimió su insatisfacción y dijo débilmente: solo te considero un hermano. Somos puros. Y no hay nada que decir. ¿Qué tiene que ver la opinión del mundo con nosotros? Con eso. Con gran habilidad, hizo que se le llenaran los ojos de lágrimas. Su tono cambió a uno de agravio. Winston ha sido frío conmigo. ¿Mi hermana volvió a decir algo malo de mí? No. Killian no le mostró su habitual compasión secándole las lágrimas. En cambio, le ordenó que alguien envíe a la segunda princesa de vuelta. Esa noche, Winston, un hombre muy curtido, recordando cómo había ignorado a Muriel antes, fue a su patio a disculparse. Pero justo al llegar a la puerta, oyó la voz de Muriel. El dinero que te di por ese incidente es suficiente para asegurar tu futuro en el sur. En cuanto a lo que hicieron para dañar a Killian, se lo guardarán para ustedes mismos. El líder de los mendigos rió entre dientes. Su voz obsequiosa. No te preocupes. Segunda princesa. Cuando Winston nos interrogó, nos callamos. Un maestro nacional y el general creyeron plenamente nuestra historia. Winston sintió como si le hubieran puesto una piedra pesada en el pecho. Lo asfixiaban, recordando todo lo que le había hecho a Killian. El arrepentimiento y la culpa lo abrumaron. Casi lo ahogaron. Tropezando, salió corriendo de la mansión, preparando con urgencia su caballo para la noche. Justo cuando estaba a punto de partir, Killian lo tiró al suelo de un puñetazo. Deja de fingir que eres tan sentimental. Si no fuera por tus constantes ofensas hacia ella, ¿se habría casado Killian? Los ojos de Killian estaban llenos de rabia mientras presionaba con fuerza el cuello de Winston. Habló con justa ira, como si nunca hubiera sido él quien me lastimara. Winston no se resistió. Soportó el castigo aturdido. Los dos hombres forcejearon hasta que un guardia, incapaz de contenerse, habló. La princesa mayor se casará hoy con Thaddeus. Ante esas palabras, ambos hombres se detuvieron y montaron sus caballos. Rumbo al norte, hacia la frontera. Llegó el día de mi boda. Y el palacio del reino estaba repleto de vida. Tadeo incluso emitió un indulto imperial.
Después de que mis doncellas me maquillaran, la matrona me ayudó personalmente a ponerme el vestido de novia. Suspiró. Estos bordadores fueron traídos aquí por Thaddeus desde fuera del palacio. Empezaron hace 3 años. Los fénix del vestido están bordados con hilo dorado. Cada puntada parece realista. ¿Así que empezaron esto tan pronto? Miré el vestido. Lo cual me quedó perfecto. Me sorprendió un poco. Pero no había tiempo para pensarlo más. Cuando Tadeo apareció en la puerta. Era la noche de la boda. Y después de que todos los sirvientes se hubieran retirado. Me quitaron el velo de novia. Levanté la vista y me encontré con una mirada profunda. Como un lago sin fondo. Lleno de curiosidad y encanto. En una atmósfera tan encantadora. Mi estómago me traicionó con un gruñido. ¿Hambriento? Su voz era baja y suave. Al instante siguiente. Sacó un pastel de osmanto de su manga como por arte de magia. Después de pasar hambre todo el día, lo tomé sin dudarlo y me lo metí en la boca. Cuando terminé y solté un eructo de satisfacción, me encontré con la mirada ardiente de Thaddeus. Me pregunté cuánto tiempo me habría estado observando. Un rubor me bajó de la oreja al cuello. Y bajé la cabeza torpemente. En un solo día. Estaba a punto de casarme con este hombre. Un hombre al que apenas conocía. Sin embargo, después de mi muerte en una vida pasada. Las palabras que pronunció mientras sostenía mi cuerpo sin vida revelaron que me comprendía profundamente. Perdido en sus pensamientos, el hombre se inclinó hacia adelante y me sujetó bajo él. Su cálido aliento, impregnado de aroma a vino, me rozó la oreja. Me haces estremecer. ¿Me tienes miedo? Ni siquiera tuve tiempo de negarlo con la cabeza antes de oír su risa autocrítica. Es normal. Todo el mundo me llama tirano cruel. Tras ascender al trono, me vengué de mi hermano mayor. Lo ejecuté. Incluso obligué a mi padre a abdicar por mí. Desprecié los lazos de hermandad y piedad filial. Es natural que me tengas miedo. Tomé su mano en la mía. Pero la verdad es. Mi padre, el emperador, favoreció a su concubina y mató a mi madre. Se divertía en el harén mientras las fronteras corrían peligro. Mi supuesto hermano se confabuló con funcionarios corruptos para malversar los fondos destinados al pueblo. ¿Acaso esa persona no merece la muerte? Los ojos de Thaddeus se enrojecieron. Su mirada temblaba mientras su respiración se hacía más pesada. Estas eran las verdades que había escuchado después de mi muerte. Cuando mi alma vagaba junto a Tadeo. Sabía que debía de estar impactado por lo que supe. Así que le dije, mi padre estaba preocupado por mi futuro. Así que mandó a investigarlo. Por eso no te tengo miedo, Thaddeus. La negrura de sus ojos se intensificó. Las oleadas de emoción se elevaron. Ya estás lleno. Asentí obedientemente. Sí. Entonces me toca a mí. Esa noche. Las cortinas de la cama crujieron. Al despertarme por la mañana, sentí que mi cuerpo se desmoronaba. Fui a las puertas del palacio a esperar a que Geraldo terminara sus deberes en la corte. Pero en cambio, vi a la gente que menos quería ver. Winston se acercó a mí. Entrecerró los ojos al ver mi brillante vestido rojo. Caelan. Sé que no hiciste esto por voluntad propia. Te llevaré de vuelta ahora. Thaddeus se quedó entre las sombras. Su figura se superponía con la de mi vida pasada. En aquel entonces estaba bajo el peral donde estaban enterradas mis cenizas. Repitiendo. En la próxima vida. Aunque sea el villano y me odies. No te soltaré. Mirando su espalda solitaria, me solté de Winston y corrí hacia Thaddeus. Apretando fuertemente su mano. Bajo su mirada atónita, miré a Winston con frialdad y dije. Winston, deberías estar contento de que a partir de ahora, no volveré a enredártelo. Caelan sacó su insignia militar. Su voz era ansiosa. Caelan él. Tienes miedo de provocar una guerra. ¿Verdad? Traeré a mis tropas y me aseguraré de que te vayas sano y salvo hoy.
Geraldo es a quien amo. Quiero pasar el resto de mi vida con él. Esto no es el compromiso ni el sufrimiento del que hablas. Al contrario. Seguirlos a ustedes dos es el verdadero sufrimiento. Winston parecía carcomido al oírme. Continúa solo. Nos estás culpando, ¿verdad? Nos estás culpando por escucharme despotricar y hacerte daño. Lo siento. Kael Anel. Esa sensación de que me arrancan la ropa. Mi dignidad esparcida por el suelo. Me absorbió de nuevo. Entonces, ¿qué vas a hacer para demostrar tu sinceridad? Contuve mi cuerpo tembloroso y sonreí con frialdad. De repente. Killian desenvainó su espada. En cuanto la hoja salió de la vaina, Geraldo se puso delante de mí. Me protegió. Pero al instante siguiente Killian apuntó la espada a su propia palma. Con un movimiento rápido, la sangre se derramó por todas partes. Apretó los dientes de dolor. Su rostro firme. Sus ojos llenos de súplica mientras me miraba. Princesa. Esto es por la herida que te causé en la mano aquel día. Estoy dispuesto a perder mis habilidades marciales a cambio de tu perdón. Caminó hacia mí. La sangre manchaba el suelo bajo él. Tenía los ojos rojos mientras me agarraba suavemente la manga. Tal como lo había hecho cuando nos conocimos. Me miró así. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Su expresión reflejaba un dolor y un arrepentimiento abrumadores. Princesa. ¿Ya no me quieres? Fue precisamente esta apariencia la que me engañó hace tantos años. Lo creí al salvarlo y criarlo. Pude redimirlo. Solo para terminar sacrificando mi propio futuro y mi vida. No me detuve. Me lo quité de encima. No deberías irte. Lo que más lamento es haberte obligado a volver al palacio. Y te estoy quitando la libertad. Ahora te la devuelvo. ¿Dónde incluso? Al pasar junto a él, Killian tosió sangre. Winston. Aún quería acercarse a mí. Los guardias secretos de Geraldo lo impidieron. Todo fue culpa de Mireille. Si tan solo pudieran encontrarla y obligarla a disculparse. Quizás Kael y el Whiff los perdonarían. Por una vez Winston y Killian encontraron puntos en común. En el calabozo. Mireille. Vestida de blanco. Ya no parecía la otrora gloriosa princesa tras sufrir torturas. Cuando oyó pasos, se acurrucó como un pájaro asustado. Pero cuando vio a Winston y a Killian, sus ojos finalmente se iluminaron. Winston. Killian. Sabía que vendrías a verme. Has estado demasiado ocupado. Mireille ha estado muy asustada estos días. Las lágrimas fluían sin cesar. Pero esta vez, a diferencia de antes, eran sinceros. Ya había visto sus métodos despiadados y casi creyó que pasaría el resto de su vida en ese calabozo. Al ver eso, ninguno de los dos se movió. Ella caminó hacia Winston primero. Winston. Solo lo hice porque tenía miedo de perderte. Dijiste que la odiabas. ¿Por qué seguiste permitiendo que se acercara a ti? Al oírla admitirlo, el último rastro de afecto en Winston Bise se desvaneció por completo. Apretó los dientes. Mujer desvergonzada. Todo lo que le has hecho a Kael y a él te lo pagaré. Pieza por pieza. De ahora en adelante. Mientras Winston se alejaba. La esperanza reavivada de Mireille casi se extinguió. Era imposible. Tenía que haber alguna manera de cambiar las cosas. Así que, bajo la mirada decepcionada y desdeñosa de Killian, alzó la voz. Killian, mezquino. Hermano. Prometiste protegerme incondicionalmente. Se aferró con fuerza al noble que tenía delante. Como si fuera su última esperanza. Los nudillos de Killian se pusieron blancos al mirar el lugar que ella tocó. Se obligó a reprimir su asco. La chica de la nieve se fue hace mucho. Te protegeré y te perdonaré la vida. Pero solo te estoy devolviendo la bondad que me mostraste al darme comida cuando estaba a punto de morir de hambre. Nada más. Dame el colgante de jade.
¿Qué? Mireille estaba confundida. La ficha que te di al irme. Devuélvemela. La paciencia de Killian se estaba agotando. Mireille entró en pánico. Había tomado a Kael en su lugar y le había robado su crédito. Pero no era suyo. ¿Dónde encontraría la ficha? El sudor le perlaba la frente mientras tartamudeaba. Killian. Han pasado tantos años. Los sirvientes fueron torpes y lo rompieron. El rostro de Killian se volvió frío al mirar a la mujer que tenía delante. Una sensación de duda se apoderó de su corazón. Mireille no se parecía en nada a la chica de entonces. Debió de ser porque, tras darse cuenta de lo maliciosa que era, había destrozado sus ilusiones. El banquete para recibir a los emisarios extranjeros se acercaba rápidamente. Ese día, Winston había enviado un vestido para Mireille a su residencia, invitándola a asistir juntos al banquete. Durante los últimos días, Killian había sido inexplicablemente protector con ella. Había enviado hombres para capturar a Mireille. Pero ninguno lo había logrado. ¿Cómo podría demostrarle su sinceridad a Kael de esta manera? Así que decidió invitar a Mireille como su acompañante al banquete. Sabía que vendría. Cuando Winston vio a Mireille, vestido con colores brillantes y con un aspecto glamuroso, sonrió con suficiencia. Winston. Me veo bien hoy. ¿Te ves bien? Entre los invitados estaba el viejo emperador de una nación enemiga, famoso por su amor por las mujeres vestidas de verde. Al acercarse el final del banquete, Mireille fingió desmayarse. Deseaba caer en los brazos de Winston. Una voz vieja, con una sonrisa, de repente sonó. Las hijas de su majestad son realmente deslumbrantes. Quisiera pedirle la mano a la segunda princesa. Todo el banquete quedó boquiabierto. Mireille se olvidó por completo de continuar su actuación. Su rostro palideció al arrodillarse. Padre. Ya estoy comprometida con Winston. ¿Cómo puedo casarme con otra? La princesa mayor se casará en la frontera norte. ¿Y una concubina de un país pequeño es inaceptable? ¿Acaso la dinastía Zhou menosprecia nuestro reino? Mi padre miró a Winston. Mireille. Se agarraba las manos nerviosamente. Estaba al borde de la desesperación. Esta era su última esperanza. La actitud de Winston hoy demostraba que aún la amaba. No la dejaría casarse con un viejo emperador. Ya que el rey Zhang está interesado, no puedo robarle el amor a nadie. Con el consentimiento de Winston. Mi padre no tuvo más reservas y asintió, dando su aprobación. El banquete terminó con mi padre emitiendo un edicto imperial para que Mireille asistiera. Mientras la multitud se dispersaba, Mireille entró en pánico. La idea de pasar el resto de su vida en manos de ese viejo emperador la hacía desear estar muerta. Se arrodilló ante Winston y Killian. Inclinó la cabeza con desesperación. Iré a disculparme con Killian. Por favor. Déjame ir. No debía haber usado la muerte de su madre para provocarla y luego acusarla injustamente de saltar al lago. Sabía que los métodos de Winston y Killian eran despiadados. Pero desconocía lo que habían descubierto. En su desesperación por salvarse, decidió confesarlo todo. Ya fuera en esta vida o en la anterior. Mireille siempre había usado su victimismo, esperando ganarme el favor de mi padre. Pero mi padre no favorecía a Mireille. No solo porque había sido la sirvienta de mi madre, quien se había metido en su cama cuando él estaba borracho. El niño era inocente. Y como mi padre tenía pocos herederos, sentía un cariño especial por los niños. Así que hasta los 6 años vivió y comió conmigo. Aprendió lo mismo que yo. Pero su madre había matado a la mía. Así que nunca pude mostrarle ningún cariño. El día que Winston me vio empujando a Mireille, fue porque había insultado a mi madre. La empujé. Pero ella fingió caerse a la piscina. Más tarde, intentó hacerme daño. Y mi padre la despreciaba. Fue entonces cuando finalmente se volvió contra ella.
Con cada palabra, la visión de Winston se nublaba cada vez más. Siempre había creído que la amaba. Sentía compasión por los débiles. Pero por su ignorancia. Se convirtió en quien lastimó a los débiles. Mireille continuó. Killian. Quien realmente te salvó fue Kaelin. No debí atribuirme el mérito de sus acciones para engañarte. Estoy dispuesto a disculparme con mi hermana mayor y pedirle perdón. Los ojos de Killian ardían de rabia. Y sintió como si un rugido ensordecedor estallara en su mente. La verdad en la que siempre había creído se hizo añicos ante él. La chica que siempre había amado siempre había sido Kaelin. Era un día nevado cuando yo. Por capricho. Le di un bollo. Temiendo que se muriera de hambre mientras yo estaba disfrutando. El chico me había dado un colgante de jade a cambio. Pero después. Mireille me lo arrebató. Lo afirmó como suyo. Esa noche. A Mireille la encerraron en el calabozo. Los mendigos que me habían hecho daño también fueron arrojados a la misma celda. Volví a ver a Winston al año siguiente. Durante mi visita a mi país natal para celebrar el cumpleaños de mi padre, en pleno invierno, entre la espesa nieve. Vi a Winston descansar en blanco. A lo largo del año. Con la ayuda de Geraldo. Mi padre había recuperado gradualmente su poder. Lo primero que hizo tras recuperarlo fue difundir deliberadamente rumores de que estaba gravemente enfermo. Cuando Winston y Killian condujeron a sus tropas al palacio. Mi padre, con la ayuda de las fuerzas de Geraldo, los rodeó por completo y los hizo capturar. Esa noche, todo el palacio quedó bañado en sangre. Después de que Winston revelara los nombres de sus partidarios encubiertos. Mi padre le perdonó la vida. Al mundo exterior, Winston declaró su renuncia. Afirmaba haberse convertido al budismo y no interferir más en los asuntos mundanos. Optaba por permanecer en el templo en soledad. Pero en realidad, realizó innumerables buenas obras. Todo en nombre de la princesa mi nombre. Se acercó a mí. El caballo de su hijo. Kaelanel. ¿Estás bien? Me acaricié suavemente la barriga embarazada. Soy feliz. Lejos de ti. El niño en mi vientre ya tiene 3 meses. La nieve caía pesadamente sobre sus hombros. Como si intentara aplastar su frágil cuerpo. No vuelvas a molestarme. Después de esa noche nunca lo volví a ver. En cuanto a Killian. Mi padre. Cansado de sus intenciones, lo mandó estacionar en la frontera sur. Le ordenaba que no volviera jamás a la capital. Sin embargo, cada pocos meses, cuando tenía pocos meses, llegaba a mis manos una carta de la frontera sur. Nunca leí ni uno solo. Los arrojé todos al fuego. Al final, el cielo se derrumbó en mi interior. Dejé de recibir cartas por completo. No fue hasta medio mes después que un hombre vestido de negro, con la vida por delante, irrumpió en el palacio. Mientras los guardias lo sujetaban. Lo reconocí de inmediato como uno de los subordinados de Killian. El hombre antes exuberante ahora estaba frente a mí. Fruncía el ceño. Ojos rojos. El general murió en la frontera sur. Antes de morir. Su mayor deseo era ver a la princesa una vez. Hizo que alguien le entregara la carta a caballo. Pero se aferró a la vida durante varios días. Pero nunca recibió respuesta. Antes de morir, dijo que la princesa seguía negándose a perdonarlo. Afuera, la nieve caía con fuerza. Golpeaba la ventana como si alguien se estuviera despidiendo. Me quedé junto a la ventana un buen rato. Hasta que llegó Geraldo. Tras quitarse la túnica, la colocó suavemente sobre mis hombros. Fin. Mi madrastra y mi hermanastra fueron condenadas a muerte por asesinato. Todo se resolvió por fin. Percy y yo nos mudamos de la casa de la familia Annie. Kaelum no me obligó. Simplemente aparecía con frecuencia con el pretexto de encontrarse con Percy. La suave brisa nos acarició mientras me miraba con dulzura. Su expresión era tranquila. Luego me tomó la mano. Entrelazando mis dedos con los míos. Annie, cariño.
No te obligaré. No esperaré tu perdón. Pero espero poder estar siempre a tu lado. Un corazón roto. Aunque lo reconstruyan, aún tiene pequeñas grietas. Que esta vida me muestre cuánto puede durar tu amor. Fin. Para comprobar si Travis era realmente fiel, su novia lo drogó con un afrodisíaco. Y luego se fue en silencio. Después de que la droga hiciera efecto, su rostro se sonrojó. Su respiración se volvió pesada. Y sus ojos, llenos de remordimiento, estaban húmedos, mezclados con una lujuria incontrolable. Con voz ronca dijo, Escarlata. Ayúdame. Su voz tembló levemente. Y realmente me conmovió profundamente. Pero me di la vuelta. Cerré la puerta. Y corrí al baño. Saqué mi teléfono y marqué el 110. Susurré. Hola. Parece que drogaron a mi amigo. Por favor, venga rápido. La dirección es afuera de la puerta. Mi amor de la infancia, Travis, seguía suplicando lastimeramente. Scarlett. Desde pequeños. ¿No eras el que más te gustaba? ¿Cómo soportabas verme sufrir? Él no sabía que gustarle era algo de mi vida pasada. Ni siquiera sabía lo miserable que fue mi final en mi vida pasada. En esta vida. ¿Cómo podría repetir los mismos errores? Toc, toc. 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 Se oyó el sonido de alguien llamando a la puerta. Mi cuerpo reaccionó más rápido que mi mente. Y antes de darme cuenta abrí la puerta. Travis estaba de pie fuera de la puerta. Tenía la cara enrojecida y la respiración agitada. Tenía los ojos vidriosos. Y su rostro reflejaba dolor y remordimiento. Tenía los ojos húmedos. Y aunque lo reprimía con desesperación, la lujuria incontrolable seguía siendo evidente. Me quedé atónita. ¿No era esta la escena de mi vida pasada?, dijo Travis con voz ronca. Scarlett. Ayúdame. Su voz temblaba levemente al hablar. Y cualquiera podía notar cuánto luchaba por contenerse. Su apariencia de esforzarse al máximo por contenerse mientras suplicaba con impotencia me conmovió profundamente. Pero después de recobrar el sentido, escenas de mi vida pasada pasaron por mi mente a toda velocidad. Fue como si alguien me hubiera ahogado. Y no pude recuperar el aliento por un largo rato. Travis frente a mí otra vez. Scarlett. Ayúdame. Por favor. Su voz, cargada de lujuria, me devolvió a la realidad. Antes de que su mano me tocara la nuca, cerré la puerta inmediatamente y corrí al baño. Abrí rápidamente el grifo y luego saqué mi teléfono y marqué el número de emergencia de la policía. La llamada se conectó enseguida. Y susurré. ¿Es este el 110? Parece que drogaron a mi amigo. Por favor, venga rápido. La dirección es. Cuando salí del baño, Travis seguía suplicando desesperadamente. Golpeó la puerta con fuerza. Su voz, irritable y lastimosa. Escarlata. Desde pequeños. ¿No te gustaba más? ¿Cómo pudiste tener el valor de verme sufrir? Scarlett. Ayúdame. Ya no aguanto más. Su voz se volvió cada vez más ronca. Su respiración se aceleró. Y el sonido de sus golpes en la puerta se fue apagando poco a poco. Parecía que ya no podía aguantar más. Pero yo seguía sentado en la habitación, firme sin moverme ni un centímetro. Travis no sabía que mi cariño por él ya era cosa del pasado. Ni siquiera sabía lo miserable que había sido mi muerte en mi vida pasada, después de que me viera obligada a ser su antídoto por la preocupación. Un sudor frío me resbalaba por las palmas de las manos. Me lo recordé una y otra vez. Scarlett, nunca debes repetir los mismos errores. Travis, que solo llevaba unos minutos en silencio fuera de la puerta, volvió a ponerse irritable. Empezó a golpear la puerta. Intentaba entrar. Rompí una botella de cerveza y la sujeté con fuerza. Pensando que si entraba corriendo, lo apuñalaría con él. En resumen, no importaba el método que usara.
No quería repetir la tragedia de mi vida pasada. ¿Por qué no había venido la policía todavía? ¡Pum! Van. Van. Una y otra vez. Un sonido tras otro. Incluso la pared se sacudió levemente al impactar el marco de la puerta. Mirando la puerta, que se sacudía cada vez más violentamente con cada impacto. El corazón me subió a la garganta. ¡Crack! La puerta por fin se abrió. Las astillas de madera rotas, mezcladas con el yeso descascarillado, estaban esparcidas por todo el suelo. La puerta se tambaleó en el marco, crujiendo y balanceándose. Los ojos de Travis estaban inyectados en sangre. Y caminó hacia mí paso a paso. Murmuró incoherencias. Escarlata. No tengas miedo. Ayúdame. Pronto terminará. Y tú también te sentirás bien. Me empujaron hacia la esquina. Y no pude evitar que la distancia entre él y yo se acortara. Finalmente, habiendo cumplido mi obsesión, se paró frente a mí. Tenía media botella de cerveza en la mano. Mirando hacia él. Mi voz llena de sollozos. Travis. No te acerques más. ¿Qué quieres hacer? Tengo miedo. Si te acercas más. No seré amable contigo. Retrocede. Retrocede. Por favor. Travis tenía una sonrisa extraña en su rostro. Y murmuró para sí mismo. Scarlett. ¿No eras el que más te gustaba? ¿Cómo pudiste hacerme daño? ¿Verdad? Ayúdame. Pronto terminará. Mientras hablaba, extendió la mano y me agarró del cuello. Intentó desgarrarme la ropa. Y también aproveché la oportunidad. Apunté el cristal afilado de la botella de cerveza a su abdomen. En ese momento mi ropa se rasgó brutalmente. Finalmente oí la sirena de la policía en la puerta. Entonces, sin un suspiro, vi a los policías corriendo hacia mí. Travis. Sin embargo, parecía no haber oído nada. Su rostro se apretó contra el mío, intentando besarme. Justo entonces, sin contemplaciones, le sujeté la media botella de cerveza y le clavé el vaso afilado en el abdomen. Incluso lo retorcí con fuerza. La sangre brotó a borbotones, fluyendo de la botella a mi mano y al suelo. Me pareció oír claramente el sonido de la sangre al caer. Travis soltó un grito de dolor. Solté mi mano rápidamente. Me cubrí el pecho. Y me acuclillé en el suelo, llorando a gritos. Travis. ¿Qué intentas hacer? No fue mi intención. No fue mi intención. Los policías se adelantaron rápidamente. Tras controlar a Travis, rápidamente tomaron un abrigo y me lo pusieron. Me consoló suavemente. Ya está bien. Niña. Ya está todo bien. Estás a salvo. Me apoyé en el policía y lloré desconsoladamente. La cuerda tensa en mi corazón finalmente se relajó. Pensé para mí mismo. Venus. Veamos cómo interpretas tu papel la próxima vez. Venus era la novia de Travis. ¿A quién adoraba? Fue ella quien drogó a Travis. Inventó una excusa para escabullirse. Y me dejó a propósito en la villa vacacional. Todo para comprobar si Travis podía ser realmente fiel. Me quedé en la comisaría para declarar. Y a Travis lo llevaron al hospital para que le vendaran las heridas y le hicieran un examen físico. Tras el resultado de su análisis de sangre, la policía empezó a investigar a quienes nos acompañaban. Cerré los ojos y descansé en el salón, recordando los eventos de mi vida pasada. En mi vida pasada. Después de que cesara el alboroto afuera de la puerta. Estaba muy preocupado y temía que Travis estuviera en peligro. Así que abrí la puerta para comprobarlo. Pero resultó ser una trampa tendida por Travis. Sabía que lo apreciaba desde pequeña y que sin duda estaría preocupada por su seguridad, así que abrió la puerta para comprobarlo. Cuando abrí la puerta, Travis entró corriendo de repente. Su fuerza era aterradora. Me inmovilizó en la cama.
Me destrozó la ropa. Y me quitó todo lo que quería. Más de una hora después, dejó escapar un gruñido bajo y se detuvo. Para entonces, estaba cubierto de heridas por su trato brusco. Acababa de llegar. Venus entró de repente con la gente que se había ido antes. Mirando el desorden en la habitación, Venus se derrumbó y lloró. Travis. Scarlett. Tú. ¿Cómo pudiste? Ustedes dos son unos descarados. No tienes vergüenza en absoluto. Venus se giró para correr. Pero Travis dio un gran paso adelante. La agarró del brazo. La jaló hacia atrás. Y la abrazó fuerte. Travis besó con cuidado las lágrimas que rodaban por las mejillas de Venus. Su rostro estaba lleno de culpa. Venus. No es lo que piensas. De verdad. Puedo explicarlo. Scarlett solo era una herramienta para satisfacer mis deseos. No sé qué me pasó. Debí estar poseído por algún espíritu maligno para perder la cabeza así. Fue Scarlett. Quizás me hizo algo. Lo que me hizo perder la razón. Sí, ya lo crees, fracasó. Eso es todo. Debe ser así. Me senté en la cama en shock. Ya avergonzado de que me pillaran en el acto. Me quedé completamente atónito ante las repentinas acusaciones. Instintivamente me defendí. No era yo. No lo hice. No lo sé. Pero nadie quiso escuchar mi defensa. Todos me miraban con ojos maliciosos. Como si fuera algo sucio. Scarlett. Nunca pensé que pudieras ser tan descarada. Sabiendo que Travis y Venus son pareja. Aún así sedujiste a Travis y te metiste en su cama a propósito. ¿Qué? ¿De verdad estás tan desesperada por un hombre? ¿Quieres que te presente a un par para que te llenes? Con su mirada lujuriosa. 2 hombres definitivamente no son suficientes. Quizás 20 serían más adecuados. Hablaron uno tras otro. Y sus palabras obscenas casi me torturaron hasta la muerte. Travis hizo la vista gorda y se concentró en persuadir a Venus. Venus. El bolso de edición limitada que te gusta. Te lo compro. ¿De acuerdo? Te llevaré a conocer a mis padres. Y nos comprometeremos lo antes posible. De acuerdo. Venus planteó una condición tras otra. Solo después de obtener suficientes beneficios, dejó de llorar y sonrió. Su ira se desvió hacia mí. Scarlett. Ya que hizo algo tan descarado, ¿no debería disculparse conmigo? Cuando Travis vio que Venus había mostrado cierta indulgencia. Él accedió de inmediato. Me agarró del brazo y me sacó de la cama. Y me jaló frente a Venus. Me obligó a arrodillarme y disculparme. Ni siquiera le importó que no hubiera tenido tiempo de vestirme bien por la repentina intrusión de todos. Las marcas verdes y moradas de mi cuerpo quedaron expuestas ante todos. Y se burlaron. Scarlett. No sabía que te gustaban esas cosas salvajes. Después de humillarme bastante, Venus y Travis se fueron. Abrazándose. Dejándome sola y perdida. Mi corazón estaba prácticamente muerto. Demasiado avergonzado para hablar. Ni siquiera me atreví a llamar a la policía y solo pude fingir que el incidente nunca había ocurrido. Desde ese día, me distancié por completo de Travis y me escondí sola para sanar mis heridas. Pero no me dejaron ir. Un día, Travis me envió un mensaje invitándome a salir. Dijo, Scarlett. Quiero disculparme. Para darme una explicación, decidí ir a la cita. Pero nunca imaginé que en realidad era una trampa cuidadosamente planeada por él, Travis, para demostrar que no sentía nada por mí. Me invitó a salir con el pretexto de una disculpa. Me hizo beber una bebida con drogas. Y luego me dejó en una fiesta promiscua. También sobornó a periodistas para que informaran extensamente sobre el incidente. Tomó muchísimas fotos e incluso vídeos. Las caras de todos estaban pixeladas menos la mía. Me insultaron uno tras otro sin darme cuenta.
Cuando desperté, las noticias ya estaban por todas partes. En las fotos de las noticias, mi cara era claramente visible. De la noche a la mañana. Me hice famoso. Fui a buscar a Travis como un loco y le pregunté por qué me había tratado así. «Travis, ¿qué demonios te hice para que quieras hacerme daño así? ¿Solo me dejarás ir cuando esté muerto?» Travis parecía impaciente. «¿Muerto? ¿Quieres decir que quieres suicidarte? ¿A quién intentas asustar? Si de verdad quisieras morir, lo habrías hecho hace mucho. Además, ¿cuál es el problema? Se acostaron contigo varias personas y te tomaron algunas fotos. ¿Y qué? Yo también me he acostado contigo. Piensa en esas personas como si fueran yo. ¿No estaría bien? Incluso las celebridades tienen fotos de escándalos sexuales. Considéralo como si estuvieras disfrutando del trato de una celebridad». Venus también sonrió con picardía y dijo: «Scarlett. La última vez Travis solo no pudo satisfacerte. Me pregunto si lo pasaste bien esta vez. ¿Sabes cómo se llama esto? Esto es venganza. Tu venganza». Miré fijamente a Travis. «La última vez. Claramente fuiste tú quien me engañó para abrir la puerta y me forzó. Antes de que pudiera terminar mis palabras. Hizo un gesto con la mano para interrumpirme. Dijo con desdén: «Escarlata. ¿Quién lo creería? Todo el mundo sabe que me has gustado desde pequeño. Si quisiera acostarme contigo, ¿por qué tendría que engañarte o usar la fuerza?» Su rostro despectivo me dejó atónito. Y Venus rió aún más fuerte. Pisotearon mi dignidad y me la restregaron con fuerza. Al final, no soporté las burlas de todo Internet y me suicidé cortándome las venas en la bañera. El día de mi muerte, las noticias sobre el compromiso de Travis y Venus fueron abrumadoras. Ahora que lo pienso, de hecho contribuí a que los padres de Travis aceptaran a Venus. Siempre habían intentado que Travis y yo fuéramos compatibles. Despreciaban mucho a Venus. Pero luego me desenmascararon con un escándalo enorme. Se sentían culpables con su hijo. Así que hicieron una concesión en cuanto al matrimonio y cumplieron con esta pareja de amantes. Finalmente se casaron con la bendición de todos. Mientras tanto, yo regresé al inframundo con una mala reputación. Cuanto más lo pensaba, más me emocionaba. Y el odio abrumador casi me ahoga. En ese momento, la voz nerviosa de Anus llegó desde la entrada de la comisaría. «Oficial. ¿Qué le pasa a mi novio? ¿Qué pasó?» Artículo dividido. Resultó que para averiguar los pormenores del caso, Venus y los demás que se habían ido a medias fueron encontrados y citados a la comisaría. Travis estaba drogado. Y los hemos convocado para que tengan una idea preliminar de la situación. Después de que el policía terminó de hablar, Venus entró en pánico visiblemente. ¿Drogada? ¿Cómo era posible? Caminé hacia la puerta del salón. Quería ver su expresión en ese momento. En el momento en que nuestras miradas se cruzaron, inmediatamente se le ocurrió una idea. «Es ella. Es Scarlett. Debe ser Scarlett. Siempre ha deseado a mi novio. Pero mi novio no siente nada por ella. Debe ser ella quien le dio un afrodisíaco. Solo para que perdiera el control y se hiciera responsable de ella». Venus estaba deseando echarme toda la culpa y no notó el cambio en la expresión del policía. «Venus. ¿Verdad?», dijo el policía con naturalidad. «¿Cómo sabes que a tu novio le dieron un afrodisíaco? No te lo dijimos». «¿Cómo lo supiste?» Venus se dio cuenta de que había dicho la verdad sin querer por miedo y entró en pánico. La invitaron directamente a la sala de interrogatorios y tartamudeó para defenderse. «Bueno. Lo adiviné. Scarlett siempre le ha tenido malas intenciones a mi novio. Debió haberle dado un afrodisíaco para chantajear a mi novio y que se hiciera cargo de ella. Oficial. Por favor, créame. De verdad que lo adiviné. Mi intuición siempre ha sido muy acertada. Debe ser esa descarada de Scarlett. Deberías arrestarla rápido. Se resistía y me culpaba.
Los demás que salieron a jugar con ella ya estaban aterrorizados porque no querían que el asunto se descontrolara. Antes de que la policía pudiera interrogarlos, revelaron todo lo que sabían. Oficial. No tiene nada que ver con nosotros. Estábamos en una actividad de team building de un grupo de proyecto. Venus dijo que drogó a Travis para comprobar si podía serle fiel. Sí. Y Travis y Scarlett son amigos de la infancia. Venus siempre ha estado celosa. Así que dejó a Scarlett en la villa a propósito. Sí, un suspiro sordo y un lodo. Sí. También dijo que aunque Travis no pudiera controlarse, siempre y cuando llegara a tiempo para atraparlo en el acto, Travis la compensaría con creces por su culpa. Dijo que siempre que cooperáramos nos lo agradecería. No nos confabulamos con ella. Simplemente no tuvimos el valor de llamar a la policía. Resultó que ya fuera en su última vida o en su muerte, no ignoraban la verdad. Simplemente sucumbieron a las dulces palabras y beneficios de Venus. Ahora que el asunto había estallado y veían que estaban a punto de verse implicados, todos huyeron rápidamente. El grupo de personas que había ayudado a Venus a acusarme e insultarme en mi vida anterior ahora se oponía a Venus. Para exonerarse todos, unánimemente, culparon a Venus desesperadamente. Después de todo, aún distinguían entre palabras dulces y beneficios, y la gravedad de un delito. El policía, con menos brusquedad, supo de inmediato que Venus era altamente sospechosa. La detuvieron en el acto. Y a los demás también los retuvieron por sospecha de complicidad. Venus armó un escándalo. ¿Dónde está Travis? ¿Dónde está mi novio? Él es la víctima. No me hará responsable. No pueden arrestarme. Ella sabía muy bien que en ese momento Travis era su última gota. Desafortunadamente, después de haber cumplido con mi promesa. Travis fue apuñalado por mí y seguía recibiendo tratamiento en el hospital. Aunque no pudo venir, invité a otras personas. Familiares de Travis. ¿Quién drogó a mi hijo? ¿Quién? Se oyó una voz femenina estridente. La madre de Travis había llegado. Detrás de ella estaban el padre de Travis y el abogado de la familia. En cuanto Venus vio a estas dos personas, sintió un fuerte temblor en las rodillas. Entendía que le temía. De verdad quería un final feliz con Travis. Pero si la familia de Travis se enteraba de que lo había drogado, entonces casarse con Travis sería solo un sueño para ella. La madre de Travis fijó su mirada en Venus. Se acercó. Y le di 2 bofetadas fuertes. Una en cada lado de la cara. Solo mirándote. No eres buena persona. Ya es bastante malo que hayas seducido a mi hijo. ¿Pero te atreviste a drogarlo? Agente. Debes investigarla a fondo. Podría haber gente sospechosa tras ella, intentando robar dinero y acabar con vidas. El rostro de Venus palideció al instante. Tía. Por favor, escúchame. No fui yo. Realmente no fui yo. Fue Scarlett. Fue Scarlett quien lo hizo. En ese momento. Venus seguía intentando implicarme. Pero la madre de Travis le replicó. Scarlett es alguien a quien he visto crecer desde niña. Y también es la nuera que me gusta. Si ella quisiera dormir con mi hijo, incluso lo lavaría, y lo enviaría a su cama toda la noche. Dímelo. ¿Dónde necesitaría usar medios tan despreciables? Después de que se llevaran y detuvieran a Venus. La escena finalmente se calmó. La madre de Travis me abrazó. Parecía llena de arrepentimiento. Se disculpó conmigo. Scarlett. ¿Tenías miedo? Luego. Le pediré a tu tío Travis que le rompa las piernas para que se desahogue. ¡Qué mocosa! ¿Cómo se atreve a tratarte así? El padre de Travis también me lo dijo. Haré que Travis se disculpe como es debido más tarde. Sin embargo, en lugar de esperar la disculpa, recibí la acusación de Travis tras enterarme de que Venus estaba detenida. Travis, ignorando la herida en el bajo vientre, se levantó rápidamente de la cama del hospital. Me señaló la nariz y maldijo. Scarlett. ¿Qué quieres decir?
¿Por qué enviaste a Venus a la comisaría? Casi te hago daño yo. No es Venus. ¿Por qué le causas problemas? Venus es una chica. Lleva encerrada allí un día y una noche. No sé qué tan asustada esté. No. Tengo que ir a rescatarla. Mientras hablaba, se sacó la aguja de infusión del dorso de la mano y estaba a punto de salir corriendo. El padre de Travis no pudo soportarlo más y le dio una bofetada. Lo tiré a la cama del hospital. Al ver esto, reprimí las náuseas e intenté persuadirlo. Tío Travis. Deja de pegarle. Es culpa mía. Me estaba metiendo en asuntos ajenos. Pero en ese momento vi que la condición de Travis obviamente no era la adecuada. Me preocupaba que algo pudiera salir mal con su cuerpo y que perdiéramos la mejor oportunidad de tratamiento. Así que llamé a la policía para pedir ayuda. Mencionando esto, la madre de Travis le tiró un montón de informes de pruebas en la cara. Eres una persona que no distingue el bien del mal. Fíjate bien en lo dañina que es esa droga para el cuerpo. Si hubieras tomado más, ya habrías tenido insuficiencia renal. Scarlett te salvó por bondad. Ya es bastante malo que no lo aprecies. ¿Pero te atreves a regañarla? Creo que te mereces una buena paliza. Discúlpate con Scarlett. No solo por el asunto de hoy, sino también por ese día. ¿Cómo pudiste haber puesto la mira en Scarlett? Si la policía no hubiera llegado a tiempo, las consecuencias habrían sido inimaginables. Travis apartó la mirada y murmuró en voz baja. ¿Qué consecuencias podría haber? A Scarlett siempre le he gustado. Aunque hiciera algo, ¿no estaría contenta? El padre de Travis estaba tan enojado que volvió a levantar el brazo. Travis puso cara de lástima. Papá. Si quieres pegarme, adelante. Pero debes ayudarme a sacar a Venus. De lo contrario, le diré a la policía que tomé la droga voluntariamente y que no tiene nada que ver con Venus. No creo que me vean ir a la cárcel sin más. Mamá y papá. Scarlett me lastimó. Ya es bastante malo que no me defiendas. Pero incluso te pones de su lado. Soy tu hijo biológico. Venus es tu futura nuera. Scarlett es solo una forastera. Pero antes de que la bofetada del padre de Travis pudiera llegar, una sombra negra que salió corriendo repentinamente lo golpeó y pateó violentamente. Sangraba por la nariz y la boca. Veía estrellas. Y se tambaleaba tanto que ni siquiera podía mantenerse en pie. Miré más de cerca y vi que mi padre había llegado. En cuanto vi a mi familiar, mis lágrimas ya no pudieron contenerse y fluyeron como un dique reventado. Papá. Me arrojé a los brazos de mi papá. Llorando. ¿Por qué tardaste tanto en venir? Tengo mucho miedo. Papá. Mi papá me sujetó los hombros y me miró de arriba a abajo varias veces. Tras asegurarse de que no estuviera herido, me abrazó. Mientras me daba palmaditas suaves en la espalda para calmarme, dijo con severidad Travis. Esto cuenta como intento de violación, ¿no? Y aún así no puedes decir nada decente. Te lo digo. Te voy a mandar a la cárcel y me aseguraré de que pases el resto de tu vida allí. Los padres de Travis sabían que estaban equivocados y no se atrevieron a defenderlo. El padre de Travis gritó furioso. Travis. Discúlpate. Travis se disculpó a regañadientes. Mi papá, en un ataque de ira extrema, se rió. ¿A eso le llamas una disculpa? Al ver esto, el padre de Travis le dio una patada en la rodilla. Lo pilló desprevenido. La rodilla de Travis golpeó el suelo con fuerza. Y terminó arrodillado justo frente a mí. Sus ojos se enrojecieron de dolor. Estaba lleno de resentimiento. Pero no se atrevió a decir nada. Mi papá me protegió y dijo: no basta con arrodillarse. Las cosas no pueden ser tan fáciles. Aún así, ya denuncié a Travis por intento de violación. Todo lo decidirá el tribunal. Travis entró en pánico al instante. Mamá y papá. No me arrestarán ni iré a la cárcel. ¿Verdad?
No quiero. No quiero ir. Mi papá me llevó y se fue. Porque los padres de Travis sabían que estaban equivocados. No intentaron detenernos. Solo pude ver cómo mi padre y yo le dábamos una buena paliza a Travis y luego nos íbamos. Ya les daba pena que Travis estuviera drogado. Y al ver a su hijo tan desconcertado, odiaron a Venus con todas sus fuerzas. Por mucho que Travis protestara. Se negaron a dejar ir a Venus. Sin embargo, con sus esfuerzos, Travis no fue detenido y se quedó afuera recuperándose de sus heridas. Travis no pudo convencer a sus padres y vino a buscarme en secreto. Scarlett. De verdad que no lo entiendo. ¿Por qué tienes que insistir en esto? ¿Qué tienes que insistir? No te hice nada. E incluso me apuñalaste. Si alguien debería rendir cuentas, debería ser yo quien te pida cuentas. ¿Verdad? Además, si aceptara acostarme contigo, ¿no deberías estar feliz? ¿Qué finges ahora? Respiré hondo y una vez más, confirmé que Travis estaba completamente loco. Me tomé un momento para calmarme y luego le di una patada fuerte en su abdomen, aún sin cicatrizar. Desde que puse toda mi fuerza en esa patada, su herida se abrió. Y la sangre roja y brillante empapó rápidamente su ropa. Me agaché en el suelo, lejos de mí, sujetándome la cabeza. Y gritando. No te acerques a mí, Travis. No te acerques a mí. Parecía tan aterrorizado como si me hubieran estimulado mucho. Mi padre corrió hacia mí a toda prisa. Al ver esto, inmediatamente atrapó a Travis, que gritaba y se agarraba el estómago. Lo expulsaron. Cuando llegaron los padres de Travis y vieron su lamentable estado, y considerando las razones de mis acciones, no solo no me culparon, sino que se disculparon de diversas maneras. Scarlett. Travis no estaba en sus cabales. Por favor, perdónalo. Mi papá estaba furioso y preguntó con el cuello al descubierto. Perdónalo. ¿De qué otra manera quieres que lo perdonemos? Yo no lo maté directamente. Y mi hija no lo apuñaló hasta la muerte. ¿No es suficiente perdón? Los padres de Travis se fueron avergonzados. Yo también estaba muy molesto. Debería haberlo apuñalado más fuerte entonces para que no pudiera venir a molestarme tan pronto. Al ver el lamentable estado de Travis, sus padres odiaban aún más a Venus. Bajo la presión de sus padres, el caso se llevó pronto a juicio. Porque Venus compró y vendió drogas controladas y drogó a alguien. Pero no causó consecuencias graves. Y con la carta de perdón de Travis, solo la condenaron a 4 meses de prisión. Aunque Travis era el agresor, él también fue víctima en este caso. Y su comportamiento y su consciencia no fueron sus intenciones originales. Solo necesitaba darme una compensación económica. Después de pensarlo, convencí a mi padre de aceptar el resultado del juicio. En fin, habiendo cumplido mi obsesión, era imposible que pagaran un precio más alto por este asunto. Era mejor dejarlo salir antes para poder vengarme antes. Después de todo, tenía muchas ganas de deshacerme de ambos. Y no quería esperar demasiado. Tenía que pensar bien qué hacer exactamente. Durante esos 4 meses, para que Travis se olvidara de Venus, sus padres le presentaron a muchas chicas. Había algunos sexys. Algunos lindos. Algunos en forma. Y también intelectuales. Había chicas de todo tipo. Como la regordeta Yang Hui Fei y la esbelta Xiao Feiyan. Esperaban que alguno de ellos llamara la atención de Travis y salvara a su hijo del abismo. Desafortunadamente no se cumplió. Su deseo no se hizo realidad. Ya había corrido la voz de que Travis había sido drogado por su novia y casi cometió un grave error. Aún así, seguía adorando a su novia. Sus pasadas aficiones eran bien conocidas en el círculo. En cuanto la gente oía el nombre de Travis, salían corriendo. Incluso si tenían que saludarlo por cortesía. Lo hacían simplemente simbólicamente para tratar con los padres. Sin embargo, era inevitable que algunas chicas sacaran el tema en secreto y le preguntaran por qué le gustaba a alguien que lo drogaba.
Al principio, con la esperanza de que otros lo comprendieran, Travis les contaba sobre su pasado cariñoso con Venus. Cuando la conocí, le dije con naturalidad que tenía hambre. En lugar de llevarme a un restaurante de lujo a gastar dinero, me llevó a su casa y me preparó un plato de fideos instantáneos ella misma. Ya sabes, ya sabes. Esa fue la primera vez que una chica estuvo dispuesta a cocinar para mí. Ni siquiera mi madre me ha cocinado fideos. Ese plato de fideos me hizo sentir el sabor de casa. Habló sin parar. Pero las chicas se quedaron sin palabras. La forma en que miraban a Travis se volvió extraña. De verdad. Con tanto cariño. Quienes no lo supieran podrían pensar que Venus le había salvado la vida a Travis. Todo fue por un plato de fideos. Era muy difícil de entender. Solo se podía decir que era un caso de atracción entre iguales. Travis también se lo contaba. Venus está en la cárcel porque soy inútil. No pude protegerla. También es porque Scarlett nos sigue superando. Está claro que no tiene nada malo. Pero no nos dejaría ir. Si no fuera porque llamó a la policía, no habría tantos problemas. La visión de las chicas sobre el bien y el mal se desmoronó por completo. Poco a poco se difundió la noticia de que Travis podría haber perdido el juicio. Y todos lo miraban con curiosidad. Comparado con los demás, Travis pensaba aún más que las demás mujeres eran simplemente ordinarias y mediocres. Y solo Venus podía comprenderlo. Solo Venus era la mujer destinada para él. Esperó con todas sus fuerzas que Venus saliera de prisión para poder reanudar su relación. Los padres de Travis estaban tan preocupados que se les puso el pelo blanco. Los 4 meses pasaron volando. Venus estaba a punto de salir de prisión. Travis quería recogerla en persona. Pero sus padres lo detuvieron y lo encerraron en casa. Esta era justo la oportunidad que necesitaba. Venus, tras haber superado mi obsesión, estaba sentada frente a mí. Estaba lleno de hostilidad. Scarlett. ¿Estás aquí para reírte de mí? Negué con la cabeza y puse cara de sinceridad. ¿Cómo podría? Ya sabes. Me gusta Travis. Me gusta desde pequeña. Solo cuando él es feliz puedo ser feliz yo. Venus me preguntó confundida a qué me refería. Le dije con seriedad. Travis solo será feliz contigo. Así que estoy aquí para ayudarte. Voy a ayudarte a estar con Travis. Ella lo creía a medias. Pero no me interrumpió. Seguí solo. En realidad, los padres de Travis se oponen a tu relación no porque no les gustes, sino simplemente porque hay una gran distancia entre tú y Travis. No puedes mejorar de la noche a la mañana. Pero si Travis está dispuesto a sacrificarse un poco por ti y dejar de ser tan bueno, especialmente si sus malas acciones son conocidas por todos, entonces sus padres ya no podrán molestarte. ¿Verdad? Ahí me detuve. Y los ojos de Venus se iluminaron de inmediato. Los padres de Travis podían detenerlo por un tiempo. Pero no podían detenerlo para siempre. Pronto el animal suspiró. Travis y Venus aún encontraron una oportunidad para verse. Anne usó el mismo truco de siempre y llevó a Travis a una fiesta. La misma fiesta donde me humillaron en mi vida pasada. Ella organizó que los periodistas entraran a escondidas a la fiesta con antelación y tomaron muchas fotos asombrosas. Unos días después, se dio a conocer la noticia. El contenido explosivo se difundió rápidamente en Internet. En las fotos con mosaicos, el rostro de Travis quedó al descubierto. La noticia de que el hijo del jefe de la familia Travis había asistido a una fiesta promiscua se difundió rápidamente y asestó un golpe fatal a la familia Travis, especializada en negocios relacionados con bodas. Travis se hizo famoso de la noche a la mañana. Gracias a la exageración de la prensa sensacionalista, se convirtió en un libertino reconocido. Los padres de Travis se apresuraron a denunciar el caso la noche anterior. Dijeron que su hijo había sido engañado para entrar en ese lugar. La culpa recayó directamente sobre Venus.
La policía allanó rápidamente el lugar y confiscó una gran cantidad de artículos de contrabando, utilizados para animar la fiesta. Entre ellos se encontraba la misma droga que Venus le había dado a Travis la última vez, según las confesiones de esas personas. Venus no solo compró la droga esa vez. Algunas drogas podían hacer que las chicas cayeran en coma y no recordaran lo que pasó después. Algunas drogas podían hacer que los hombres perdieran el control y se comportaran como bestias. No solo vendía drogas, sino que también ayudó a traer a muchas chicas drogadas aquí con otros, ganando dinero con ello. Venus fue arrestada de nuevo según la ley. 2 meses después, la sentenciaron a 3 años y medio de prisión. Aunque tenía los hechos ante sus ojos, Travis seguía negándose a creerlo. Él creía firmemente que todo esto fue ideado en Venus por sus padres y por mí. Para Travis, Venus era una chica perfecta y pura. Juró luchar contra estos villanos hasta el final. Dijo que debía esperar a que Venus saliera de prisión. Y que aún quería estar con ella. Dijo que el amor entre ellos era inquebrantable. Los padres de Travis incluso sospecharon que algo andaba mal en su mente y lo ataron para enviarlo a un hospital psiquiátrico para que recibiera tratamiento. Sin embargo, huyó en secreto. Y nadie supo a dónde había ido. Para salvar el negocio familiar. El padre de Travis anunció la venta de sus acciones en la empresa. Y la empresa quedó a cargo de su hija mayor, Aviva. ¿Quién era la media hermana de Travis? Tras asumir el control, Ava tomó rápidamente una serie de medidas para restaurar la imagen de la empresa. Esto incluye, entre otras cosas, la separación completa de la empresa familiar de los otros 3 miembros de la actual familia Travis. El padre de Travis inicialmente se opuso. Pero tras una serie de acciones inapropiadas por parte de Travis, él asintió. Su madre, sumida en el dolor de no saber dónde estaba su hijo todos los días, no le importaba nada más. Aprovechando la oportunidad, Ava completó rápidamente la transferencia del capital y la propiedad familiar. A partir de entonces Travis fue expulsado por completo de la empresa familiar. Travis, que se había escapado en secreto, encontró trabajo para mantenerse. Trabajó mientras esperaba que Venus saliera de prisión. Quería que su familia viera que su decisión no había sido incorrecta. También quería que Venus lo comprendiera por su bien. Estaba dispuesto a romper con su familia y soportar cualquier adversidad. Para mi sorpresa, Travis sobrevivió más de 3 años. Al principio, cuando fue a visitar a Venus en prisión, ella se conmovió profundamente y lloró con lágrimas en los ojos. Sin embargo, después de que finalmente salió de prisión, cuando vio las condiciones de vida de Travis, frunció el ceño sin disimularlo. ¿Eres un joven amo de una familia adinerada? ¿Y vives en un lugar como este? Travis pensó que Venus sentía lástima por él. Y dijo atentamente: Venus, no importa cuánto sufrimiento sufra por ti. Todo vale la pena. Pero Venus alzó la voz y dijo: o sea, lo que sea, lo siento. Eres un joven amo de una familia adinerada. ¿Y quieres que viva en un lugar como este y que ilumine esta vida contigo? ¿Cómo puedes tener el descaro? Claramente eres un joven amo de una familia adinerada. Aún así insistes en sufrir cuando no hay necesidad. ¿Estás loco? Venus obligó a Travis a volver con la familia Travis a pedir dinero. Pero la rechazaron. No sé cómo Ava los convenció. Pero su padre ya se había llevado a la madre de Travis a vivir al extranjero el año pasado. Venus dijo con seguridad: Travis también es de la misma sangre de la familia Travis. Así que debería tener una parte de la propiedad familiar. ¿Verdad? Lamentablemente. La propiedad familiar de la familia Travis ya se había transferido a nombre de Ava. Ella y Travis no tuvieron la misma madre y no crecieron juntos desde la infancia. Así que, como era natural, no se tenían mucho cariño. Además, odiaba sobre todo a quienes estaban obsesionados con el amor y no podían pensar con claridad. Travis había causado tal desastre que casi arruinó a la familia Travis y los cimientos de su buena vida. ¿Cómo podía tratar bien a Travis? Así que expulsaron a Travis y a Venus. Venus no se desanimó y le insistió a Travis para que volviera a pedirle dinero de vez en cuando. Poco a poco,
Estaba decepcionada y ya no tenía buena actitud hacia Travis. Un inútil. Un inútil. Ni siquiera puedes obtener una parte de la propiedad familiar. Ganabas 6.000 yuanes al mes. ¿Qué puedes hacer con eso? Eres un inútil. Estas maldiciones, una tras otra, demostraron que la perseverancia de Travis durante los últimos 3 años había sido una gran broma. Volvió a la casa de la familia Travis. Ava estaba celebrando una boda. Se casó con un talentoso financiero de una familia adinerada. Y la boda fue grandiosa y romántica. Él vio a sus padres, pero no se atrevió a acercarse a saludarlos. Se dio la vuelta y huyó en un estado lamentable. Tras caminar un buen trecho, miró hacia atrás. Regresó a su pequeña habitación alquilada. Pero se oyeron ruidos que hicieron sonrojar a la gente desde dentro. No sintió la ira que había imaginado. En cambio, se sentó tranquilamente afuera de la puerta y esperó. Después de esperar un buen rato, un hombre salió con los pantalones en la mano. Al ver a Travis en la puerta, no se sintió avergonzado en absoluto. En cambio, sacó un billete de $100 y yuanes en efectivo de su maletín y se los arrojó a Travis. El hombre dijo: «Hermano, te puse un sombrero verde. Pero no lo hago por nada. Toma este dinero. Piensa que compré a tu esposa por una vez. Pero cuando la conocí, ni siquiera habías crecido». Travis miró el dinero que tenía delante y escuchó las palabras del hombre. No sabía cómo se sentía. Entró en la habitación. Estaba hecha un desastre camino a Felbrigtsee. Y había un olor repugnante a enredos entre hombres y mujeres. Su rostro se posó en las manchas de la sábana. Y de repente se rió de sí mismo. Travis dijo suavemente: «Venus. ¿Qué significan todos mis esfuerzos y mi espera durante años?». Escuchando el alboroto, Venus no giró la cabeza y siguió haciéndose la paja sola. «Travis. ¿Estás loco? Dijiste que me estabas esperando. E incluso tuviste que romper relaciones con tu familia para esperarme. ¿De verdad crees que puedes lograr algo? ¿No podrías simplemente ser tu joven amo y esperar a que saliera? Solo te estás compadeciendo de ti mismo. Estás loca. Si no fuera porque antes tenías dinero, ¿cómo podría haberme gustado?». Mientras hablaba, salió a la calle. «Desde que te enteraste. No fingiré más. Creo que la familia Travis ya no te reconocerá. Y no quiero vivir esta miserable vida contigo. El hermano Wang me ha invitado. Me voy. No creo que vuelva. Sigue así tranquilamente». Travis finalmente comprendió en ese momento que, sin importar de qué lado estuviera, lideraba con agilidad. Su autoestima lo había impulsado a perseverar durante 3 años. Pero Venus lo pisoteó y lo destrozó. Su ira se apoderó de él. Y solo sintió una desesperación infinita. No tuvo el coraje de volver con la familia Travis. Pensó que vivir no tenía sentido. Así que extendió la mano y agarró a Venus, que caminaba afuera, y la arrastró de vuelta a la casa. Entonces levantó el cuchillo de cocina. Miró el suelo rojo sangre. Volvió a pensar en la boda de Ava. Había muchos invitados. Y fue grandiosa. Romántico. Y muy decente. Pensó que su vida debería haber sido así originalmente. ¿Verdad? Pensó en mí. Más tarde. Sonrió con una mentira autocrítica. ¿Cómo podía seguir teniendo un? Travis volvió a levantar el cuchillo de cocina, y lo apuntó a su arteria carótida. Más tarde. Según la información pública, la policía encontró 2 cadáveres en una vivienda. El hombre apuñaló a la mujer hasta la muerte y luego se suicidó, según la descripción de los vecinos. La mujer tuvo múltiples relaciones extramatrimoniales. La policía sospechó que se trataba de un crimen pasional. Contactaron a Ava. Y Ava afrontó las consecuencias superficialmente y no se lo contó a su padre ni a su madrastra. En fin, habiendo cumplido mi obsesión. Él llevaba desaparecido tantos años. ¿Para qué añadir problemas innecesarios?
Miré al hombre que se hacía llamar hermano Wang desde la ventanilla del coche y le entregué un fajo de billetes. Soltó palabras de adulación y gratitud. Jefe. Si algo así vuelve a ocurrir en el futuro, aún puedes contar conmigo. Dejando de lado lo demás, yo, el hermano Wang, soy definitivamente bueno seduciendo a estas mujeres. No dije ni una palabra. Arranqué el coche. Y me fui. Sabía que Travis se sentiría ridiculizado por la traición de Venus. Sabía que no volvería con sus padres en busca de ayuda y que solo albergaría la intención de morir. En mi vida anterior. Me gustó durante tanto tiempo. Lo conocía mejor que él mismo. Es solo que él nunca lo supo. El amor que siento por él, que él había pisoteado, finalmente se convirtió en el hacha que cayó sobre su cabeza y la espada que le atravesó el pecho. Acabando con su vida y vengándome. El fin.